salir un minuto en ningún noticiero central. Sí, nos invitaban a programas de cable. Sí. Prohibido porque había medios muy amigos del gobierno, ahora ya no lo son a lo mejor, pero en aquel momento lo eran. Había otros donde por otros intereses bastaba que algún ministro levantara el teléfono y dijera no. Entonces tiene que haber compromiso, no importa lo que ya pasó en el 2007, ya pasó. Tiene que haber un compromiso por ley de uso de medios de comunicación en el horario central, que es el horario en el cual se informa el grueso de la población argentina. Claro, porque la información es mucho más influyente que el comentario, que la opinión. Claro. Uno puede dar su opinión, la reciben como tal, pero si uno está diciendo que pasa tal cosa, que no pasa, ahí no se puede distorsionar a la gente, ¿no? A nosotros en aquel momento nos decían, bueno, pero salgan más. Todos los días hacían cosas, simplemente no salían. Y lo que no sale en ese horario no existe. Bueno, tampoco se plantearon grandes debates, doctor, ¿no? Porque no quisieron. Usted sabe que una de las cosas primeras que yo hice fue invitar a las candidatas, en este caso. Porque en otras democracias el debate... Ahora, la situación de los medios, para hablar usted hablando de los medios, ¿ha empeorado o ha mejorado? Porque, como usted decía muy bien, algunos grupos de medios muy importantes eran asociados al gobierno hace unos años y ya no lo son. Sí. Pero por otro lado, el gobierno está tratando de captar medios, captar periodistas, comprar gente, que también está ocurriendo. Por supuesto, por eso le diría, ha cambiado, pero no necesariamente ha mejorado. Si yo creyera que ha mejorado, le diría, bueno, lo que yo estoy pidiendo no hace falta. Claro. Y es absolutamente central. No lo digo como teoría. Al doctor Duhalde ya en algún noticiero le han dicho que no lo podían poner. Se lo han confesado abiertamente. De manera tal que es una repetición de lo que algunos ya tuvimos la experiencia. Entonces, de manera que además de la Junta Electoral y toda otra serie de cosas, digamos, de orden de mecánica política, hay exigencias que tienen que ver con la posibilidad de transmitirle a la población, transmitirle a los ciudadanos cuál es el proyecto que uno tiene. Hubo un error, me parece a mí, en el kirchnerismo, en la interpretación del 28 de junio. Porque ellos creyeron que el 28 de junio fue posible porque se habían dado vuelta algunos medios. Como que la gente es instrumental a los medios. Entonces, si yo tomo los medios, cambio a la gente. Y no sé si es así. Porque en lugar de pensar lo que yo pienso, que es que el ciudadano en última instancia es más inteligente que la clase política, piensan que el ciudadano se lo puede llevar de la nariz para donde ellos quieran. Esta es la realidad. Si me permite, porque mucha gente que lo estará viendo, por más que el perfil sea político de aquí en más, piensan en el Lavagna economista, en el Lavagna administrador. Dos cosas muy puntuales. La crisis internacional, la crisis europea fundamentalmente, ¿cómo nos puede afectar y qué pasa con el crédito internacional para la Argentina, para las empresas, según su óptica? Mire, la crisis, por supuesto, europea es impactante y demás, pero hoy, en términos de impacto sobre Argentina, es menos importante que el conflicto que está abierto con China por el tema de la soja, el aceite y demás. Ese conflicto que está irresuelto, han ido autoridades argentinas a China y han vuelto peor que como habían ido. Ese conflicto hoy tiene un impacto mucho más directo en general sobre la producción agropecuaria, en consecuencia sobre todo el interior del país, sobre miles de productores. Ese es más importante que lo que esté pasando en Europa hoy. ¿Y el crédito? Tema del crédito. Usted hizo al final una aclaración que es central, para las empresas. Sí. Porque yo no quiero crédito para Argentina, porque la para política, el Estado, digamos. Para el gobierno, la política en ese periodo inicial fue desendeudar al país. El país estaba hiper endeudado como consecuencia de los años 90. Y yo creo que todavía esa política sigue siendo válida. Hay que seguir reduciendo la deuda para vivir tranquilos, para tener estabilidad, para que lo que pase en el mundo nos afecte lo menos posible. Entonces, no me interesa conseguir crédito, que además va a ser muy caro, para que el gobierno lo malgaste.
Sí me interesa que las empresas privadas puedan conseguir crédito, pero hay algo que es anterior a eso. En los últimos 4 años se han ido 60.000 millones de dólares de Argentina, que salen del mundo de la producción y se van. Se van a distintos lugares, algunos van a Uruguay, a otros a una Maceta o al Colchón, algunos se irán a Suiza. Pero lo importante es que salen de la producción. Entonces, antes de pensar del crédito y todo eso, ¿cómo hago para retener eso? Si no se hubiera seguido esta política de la cigarra, de gastar todo, hoy Argentina debería tener 100.000 millones de dólares de reserva y no 40.000. Es decir, que hemos generado, por la situación de los precios internacionales, del 2007 hasta ahora, 15.000 millones de dólares por año. En 4 años esos son 60.000 millones que debieron haber estado en las reservas y debieron haber estado en el circuito económico. Este no es un problema de los empresarios, es un problema de todos, porque el empleo lo crea el que invierte. Y fíjese cómo el capital huele los cambios. El último año de ingreso neto de capitales, siempre hay ingreso y egreso, lo que importa es el neto, saldo, el saldo. El último año de ingreso neto fue 2005. 2006 ya salieron 3.000 millones, no era mucho. Y después fue escalando hasta llegar a años de 22.000, 23.000 millones de salida en un año. Este primer trimestre del año ya salieron 3.800 millones de dólares. Entonces, lo primero que hay que pensar es cómo retengo por las buenas, porque esto no se hace con un decreto ni con la policía, cómo retengo con credibilidad y demás los capitales que están dentro de Argentina. Ahora, ahí el tema, yo haría mi última pregunta con esto, doctor Labaña. El tema, en definitiva, la inversión es el futuro y el gasto y el consumo es el presente. Así es. Entonces, para reequilibrar esto, uno imagine 2 años de gasto loco, ¿no es cierto?, de muy poca inversión o inclusive de huida de capitales, de fuga de capitales. Entonces estoy pensando en el próximo gobierno, en el cual quizás esté usted, ¿cómo van a enfrentar, digamos, la herencia? Porque acaba de haber una herencia muy pesada, inclusive yo creo que Kirchner tiene una última línea de esperanza, que es el retorno. Porque fíjense que si viene un gobierno tipo la Alianza, que fracasa y que entonces va a empezar a decir a cada 2 o 3 años, vieron que estaban mejor con nosotros. Bueno. ¿Cómo se va a encarar esa etapa de reconstrucción del equilibrio entre la inversión y el consumo? 2 cosas acá, digamos. La primera es la política. Acá se puede dar el caso de la repetición de la situación del año 99, donde el presidente saliente, Menem en este caso, le interesaba más que ganar a otro que ganara alguien del propio peronismo. Sí. Y ustedes saben cómo, digamos, no solo no lo ayudó, sino que le creó situaciones que lo perjudicaron a quien era el candidato en ese momento, que era el doctor Duhalde. Entonces eso se puede repetir ante la imposibilidad de conseguir la reelección. Es perfectamente creíble que termine apoyando algo de fuera del peronismo, ¿no? Con la idea de fracasarán y volveremos. Efectivamente, hay que saberlo, es bueno saberlo para entender los juegos políticos que se pueden dar. Después viene la pregunta más de orden técnico que usted hace, y bueno, eso requiere un plan. Fíjese que no digo un plan económico. Usted nunca quiso mostrar planes económicos. Digo un plan. Un plan significa cambios institucionales, cambios de política exterior, terminar con esta chavización tonta de la política exterior argentina, y requiere medidas de tipo económico. Requiere un conjunto. Por eso es que la economía solo no alcanza, digo, hay que hacerlo en otro nivel y en ese sentido muchas de las cosas que estaban en el plan de gobierno que nosotros presentamos en la elección en el 2007, incluyendo medidas para los primeros 100 días y demás, muchas de esas cosas todavía hay que hacerlas. Porque algunas cosas en el 2007 ya habían pasado, y esta es una crítica que yo le hago a la oposición o a algunos líderes de la oposición. ¿Dónde estaban cuando se produjo el cambio del Consejo de la Magistratura,
cuando se produjo una ley de decretos de necesidad y urgencia por el cual una Cámara basta y una ley le hacen falta las dos, cuando se intervino el INDEC, se empezó a intervenir el INDEC ya en abril del año 2006, cuando se cambió la unidad de información financiera, cuando se reimplantaron los superpoderes, todas esas cosas que fueron cambios institucionales, indicadores de que empezaba un nuevo periodo, ocurrieron en el año 2006. Entonces, ¿dónde estaban los que en el 2007 estuvieron con Kirchner? El argumento que le en pueden 2008 hacer, y en el 2009. El argumento que le podrían hacer, ojalá tuvieran razón los que lo hagan, es que había otro Congreso. Ahora hay un Congreso más equilibrado. Pero algunos fueron candidatos con Kirchner en el 2007, en el 2008, algunos hasta el 2009. ¿Dónde estaban cuando el cambio, ve cuando al ferrocarril usted lo cambia de día? Eso ocurrió en el año 2006. Y miraron para otro lado. Se quisieron ilusionar y algunos se dejaron atraer por algunos puestos públicos. Bueno, ese es el problema cuando la dirigencia, en este caso la opositora, no reacciona a tiempo frente a lo que está ocurriendo. No, es bueno, yo creo, que hablar de estas cosas, porque alguien puede pensar un poco ingenuamente que basta con que se vaya el kirchnerismo, que lo demás va a entrar naturalmente en su lugar, ¿no? No sirve de nada, solo eso no sirve de nada. Doctor Labaña, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar con la doctora Sandra Arroyo Salgado. Ustedes recordarán que el programa pasado la doctora Arroyo Salgado iba a venir y mandó una carta muy conceptuosa que lo leímos, Pablo con su voz espléndida lo leyó, y donde ella, como estaba cuestionada, la doctora Arroyo Salgado, una jueza federal hace varios años, cobró notoriedad por el, no sé si el trato o el maltrato que según los medios se le dio a los hermanos Noble Herrera para buscar el ADN, ¿no? Ese fue el tema. Entonces yo la había invitado para ver si podía explicar qué había pasado, había versiones de que habían querido sacarles el ADN en la calle, desnudarlos en la calle, todas estas cosas. Y ella, como estaba recusada, me dijo, mire, no es oportuno que yo vaya hasta que no se resuelva la recusación. Bueno, la recusación ha sido rechazada y ella sigue a cargo de ese fallo, así que vamos a hacer con ella un diálogo que yo creo que va a ser muy interesante para que nos explique un poco de qué se trata este entramado sobre la investigación de la identidad de los hijos de la señora Noble, los hermanos Noble Herrera. Con ella vamos a estar después del corte. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave.